Saludamos con gusto en Uno TV Noticias, en su espacio, a la doctora María Amparo Casar, en su juicio. María Amparo, ¿qué hubo? ¿Cómo estamos, Pepe Bien, Caras? yo muy interesado en un tema que no es precisamente vendedor, que no es para alarmar en la primera plana de los diarios o en las páginas de internet, no, pero es un tema de fondo que nos preocupa o debe preocuparnos. Por eso te invitamos a que lo abordes, el tema de la Suprema Corte de Justicia y el nombramiento de 2 nuevos ministros. Primero te voy a hacer una apuesta, Pepe. Venga. Va a estar en las primeras planas muy próximamente. ¿Por Va qué? a estar en las primeras planas en el momento que el presidente de la República se mande la terna, las 2 ternas, porque va a haber 2 vacantes, se jubilan 2 ministros. La ministra Olga Sánchez Cordero. Estupenda, la ministra Olga Así Sánchez es. Cordero, de larga trayectoria impecable, y el ministro Juan Silva Mesa. Exactamente. ¿Por qué Pepe. se jubilan por edad? Ya no sé, no, porque cumplen los 15 años reglamentarios que están estipulados de duración para la Corte. Y bueno, se van, quedan 2 vacantes. Son 11 en total. Son 11 en total. En noviembre mandará la terna, o finales de octubre, mandará la terna y tendrá 30 días el Senado de la República. 2 ternas. Y de esas 2 ternas tiene que escoger el Senado uno o una de cada terna, ¿sí? Ellos comparecen, plantean cuál va a ser su proyecto, por qué quieren ser, qué tipo, digamos, se revisan sus sentencias, en fin, y los senadores deciden quién va. Pero ¿por qué te digo yo y te apuesto a que va a estar y que tú lo vas a estar tratando aquí en tu noticiero? Porque pues ya hay un movimiento importante entre la sociedad civil, entre las organizaciones de la sociedad civil y entre los académicos, que están muy preocupados porque la Suprema Corte pueda cumplir a cabalidad y, como lo marca la Constitución, las dos funciones, te diría yo, principales. Por un lado, actuar como un contrapeso del poder y resolver los conflictos entre poderes. Esa es una primera importantísima. Si el Congreso pasa una ley que se juzga anticonstitucional, Pepe, solamente la Suprema Corte de Justicia puede decir, señores, esta ley no va, legislen de nuevo. Segundo, Pepe, cuidar los derechos de todos los mexicanos. Sin duda. ¿Sí? Son ellos Sin cuates los que pueden hacer. ni cuotas. Sin cuates ni cuotas en la Suprema Corte. Esa es la demanda de académicos. Tú lo estás comentando ahora, sí. Obviamente tú los respaldas, de la demanda también de intelectuales. Y bien lo dices, ante el presidente de la República, quien propone las 2 ternas, y por supuesto, ante el Senado de la República, que finalmente decide quién de los 3, en un caso y en otro, sería el más apto, un él o un ella, serían los más aptos para ocupar estas vacantes que quedarán en la Suprema Corte. Pero sí, la insistencia hoy se hizo manifiesta ante el Senado cuando llegaron a exigir este grupo de representantes de la sociedad, intelectuales, en fin, preocupados por esta realidad. Llegaron a exigir pues que se incluya solo a personas con destacada trayectoria judicial y totalmente desvinculados de cualquier influencia política. Piden que se respete también al mismo tiempo la equidad de género, que no sean puros machos, que también haya mujeres. La petición cuenta con el respaldo de más de 25,000 firmas, quizá un poco más, ya me dirás, a través de las plataformas electrónicas de change.org. Mira, así lo planteó Denise Dresser, sobre que llegó a denunciar el temor, la posibilidad de que haya un reparto de cuotas de partido, uno o una del PRI y uno o una filiales al PAN, con candidatos como Germán Martínez del PAN, Fernando Gómez Montt, quien fue del PAN, Santiago Krill, que fue Él del ya PAN, se deslindó. o Raúl Cervantes. Mira, sí lo dijo, tenemos lo que dijo Denise Dresser. Y por ello no puede ser una corte de cuotas y cuates, una corte con militantes de los partidos políticos o amigos, como sería el caso del senador Raúl Cervantes, y quienes apoyan la cuatitud, como lo hicieron priistas y panistas en el caso de Eduardo Medina Mora, asumen posiciones pequeñas que corren en sentido contrario a la grandeza
que la Corte debería tener. Y finalmente pedimos paridad en la Corte. La Suprema Corte de Justicia va a quedar, si no se nombran mujeres, con menos del 10% de mujeres. Y eso nos parece muy grave. Tú recordarás, María Amparo, cuando fue el problemón de la designación de Eduardo Medina Mora, ex embajador en Washington, hace 6 meses, como ministro de la Suprema Corte, la bronca que se armó y finalmente se impuso la voluntad del presidente. Bueno, se impuso la voluntad del presidente porque lo quiso así la mayoría de los senadores, y por tanto también hay que pasar la cuota de responsabilidad a los partidos políticos que votaron como votaron. Sí, porque no es solo Pero ahora el va a pasar presidente. lo mismo. ¿Para qué nos hacemos tarugos? A ver, con Raúl Cervantes dices, va a pasar lo mismo. Es decisión del presidente que este hombre, que fue senador que es senador de la República, ¿es senador todavía? No recuerdo. ¿quién? Raúl No, Cervantes. pidió con licencia, y ahí vamos a tener un problema porque ya hay jurisprudencia diciendo que el puesto es irrenunciable y que aun cuando estés de licencia... Es senador con licencia, sí. Sí, y aun cuando estés con licencia sigues teniendo carácter de senador, lo cual te inhabilitaría, y ya hay, Pepe, jurisprudencia. Pero a mí no me gustaría personalizar. Yo creo que aquí lo importante del mensaje, en efecto, es, por un lado, que no haya cuotas partidarias, porque así es como, perdón, el lenguaje llano, común y corriente o vulgar, pero así se han cargado a otras instituciones. El pilar de la autonomía y la independencia de los órganos autónomos o de una rama de gobierno que tiene que ser independiente frente a las otras para poder actuar como contrapeso, son los nombramientos, y por eso se hacen, para aislarlos de la política partidaria, no de la política, Pepe, no, de la política partidaria. Eso, que no se la deban al PRI, que no se la deban al PAN o al PRD o a quien sea. No queremos una regresión a antes de 94, en donde en efecto ahí sí el presidente de dedazo los designaba. Aquí, si cabe, es peor, ni siquiera es regresar al pasado, Pepe, es peor porque son los partidos en contubernio con sus privilegios decidiendo quién se va a la Corte, en lugar de utilizar los criterios que están planteando las organizaciones. ¿Qué criterios? Una trayectoria judicial, una reputación impecable, una demostración de que te interesan los derechos de las personas y te interesa la Constitución y no los intereses partidarios. Eso es lo que se pide, pongámoslo en positivo, no digamos no a ese nombre en concreto, digamos al hecho. ¿A qué sí? Sí, claro. Decimos que sí a los criterios profesionales, a los criterios de ética pública, a los criterios de reputación, a esos hay que decirles sí. Doctora Casar, muchas gracias por contar con tu juicio en torno a este tema que, bien dices, hoy quizá no es relevante de manera vistosa, pero lo es ganar la apuesta profundamente, y me vas a ganar la apuesta. Espero. Yo digo que esto va a acabar como todos nos estamos imaginando, porque somos perversos. La burra no era arisca, ¿eh? La hicieron a palos. Yo sigo siendo optimista, pero si es así, aquí lo denunciaré en este espacio de libertad. Doctora, pero por supuesto, amplísimo. Gracias, doctora. La doctora María Amparo Casar, en su...